Valle de Sombra, Pirineos Aragoneses, 1878. El valle era un lugar olvidado por el tiempo, un rincón de piedra y superstición anidado tan profundamente en las montañas que el sol solo lo tocaba unas pocas horas al día. Leonora de Alarcón llegó un frío día de otoño, en un carruaje que a duras penas logró superar el estrecho paso. No venía como invitada, venía como el precio de la paz. El hombre que la esperaba en la plaza central del pueblo era don Mateo Baleiro. Él era el patrón, el señor incontestado del valle, un hombre viudo, de rostro curtido y ojos oscuros, que gobernaba con el peso de la tradición. El matrimonio fue un acuerdo para poner fin a una disputa de tierras de décadas entre la familia de Mateo y la de Leonora. Su padre, arruinado y cansado, la vendió. A cambio de la amnistía, de la deuda y la paz, Mateo no la quería. Necesitaba un heredero. Su primera esposa había muerto en el parto, y su único hijo era un niño frágil y enfermo. El valle necesitaba un líder fuerte. Leonora era conocida en toda la región por su belleza, pero también por un susurro que la seguía como una sombra. Había estado casada antes, durante 3 años, con un noble menor. Un matrimonio que terminó con la muerte súbita de su marido y, lo que es más importante, sin hijos. Los aldeanos la observaron najar del carruaje. Era hermosa, sí, pero pálida. Sus ojos verdes parecían atormentados y lo peor de todo era seca, una yegua estéril. La ceremonia fue rápida. En la fría capilla de piedra, Mateo apenas la miró. Sus palabras fueron un contrato. Esa noche, en la gran casa de piedra que dominaba el valle, él fue directo. «Conoce esta obligación, señora. Mi hijo apenas sobrevivirá al invierno. Este valle necesita un valero sano. Tu familia me prometió una esposa fértil. Cumple con tu deber». Leonora permaneció inmóvil junto a la ventana, mirando el pueblo oscuro abajo. Su voz era baja, casi un susurro. «Haré mi deber, don Mateo». Pero en su pecho, el corazón latía como un pájaro atrapado. Guardaba un secreto terrible. No era estéril. Su primer marido no había muerto súbitamente. Ella lo había envenenado. Capítulo 2. La maldición de la sequía. Los meses pasaron, la nieve cubrió el valle, aislándolos del mundo. Y Leonora no quedó embarazada. Mateo, que la trataba con una fría distancia, comenzó a observarla con desprecio al disimulado. Su orgullo de hombre estaba herido. Él había dado la paz a su familia y a cambio había recibido una esposa defectuosa. Pero la verdadera amenaza no venía de él, venía del pueblo. Una enfermedad asoló los rebaños de ovejas. Luego, el pozo principal comenzó a dar agua salobre. La vieja curandera del pueblo, una mujer llamada Inés, que veía a Leonora como una rival, pues Leonora tenía conocimientos de hierbas y medicina, comenzó a esparcir el veneno. «Esa nueva señora», murmuraba ella en la plaza. «La tierra sabe que es estéril. Donde no hay vida, la tierra se vuelve polvo. Ella es una maldición». La tensión creció cuando el hijo enfermo de Mateo, el joven Tiago, empeoró. Leonora intentó cuidarlo, preparando caldos y remeros que habían aprendido de su madre. Pero su presencia parecía agitar al muchacho. Un día, Tiago, en un delirio de fiebre, agarró el brazo de su padre. «Eda, no huele a madre», susurró antes de desmayarse. Para Mateo, fue la confirmación final. La mujer era antinatural. Él la confrontó en el salón principal, su voz resonando en las vigas de madera oscura. «¿Qué hiciste? ¿Qué mujería trajiste a esta casa?» «Es solo fiebre», suplicó Leonora. «¿Necesita un médico de Zaragoza?» «Necesita una madre, y tú no eres mujer suficiente para eso», rugió él. Salió de la casa, dando un portazo. Leonora corrió a la habitación de Tiago, pero 2 sirvientes leales a Mateo le impidieron la entrada. Capítulo 3. La plaza pública. Tiago murió 3 días después. El grito de dolor de Mateo resonó por el valle, el pueblo estalló. Inés, la vieja curandera, marchó hasta la plaza, planteando un crucifijo. «Eda lo mató. La mujer es débil. Eda roba la vida que no puede crear». Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, no un toque de luto, sino una alarma furiosa. Hombres y mujeres, con los rostros desfigurados por el miedo y el dolor, salieron de sus casas. No veían a una mujer, veían la causa de su hambre, enfermedad y la muerte de su heredero.
Leonard, en Clorimas, una vez estuvo en la habitación. Escuchó el albodozo. Sabía lo que estaba pasando. ¡Atrápela!, gritó Inés. Los sirvientes de la casa, atrapados en el fenesino, la protegió. La arrastraron afuera, rasgando su vestido de luto. Mateo está en el balcón de la casa, barrizarado, observando la escena como si fuera una pesadilla. Empujaron a Leonor al centro de la plaza. Cayó de rodillas en el lado frío. ¡Estéril! ¡Bruja! El primer insulto fue una pequeña piedra, lanzada por un muchacho. La golpeó en el hombro. Leonora se encogió, pero no gritó. ¡Nadora!, te gritó Inés. ¿Por qué no tiene alma? Una mujer cuyo rebaño me ha muerto lanzó una piedra más grande. La golpeó en la cabeza. Las han dejado en el baño por el careto, por el veo oscuro, mezclándola con la nubla. El apedreamiento comenzó en cero. La multitud, enloquecida, lanzaba piedras, barro y basura. Leonora, al intentar huir, solamente se quedó de rodillas. Soportó quedar golpeado. Lo aceptaba. Era su penitencia. La penitencia por haberle quitado la vida a su primer marido, un hombre que la había golpeado, que la había encampunado y que ha prometido matarlas alguna vez en Geneva en rito suyo. Ella lo había endeudado para sobrevenir y había guardado el secreto de maternidad que fue causado por él, todas las diversiones que ella transmitió. Mientras las piedras la golpearon, miró a Madrigo. Se observaba desde su balcón con el rostro como de una escala de piedra. «Que termine», pensó ella achantando sus ojos. Pero el poema final llegó. Un disparo de escopeta resonó en el bate. Mateo estaba en medio de la plaza de la escopeta, humeaba la punta del cielo. Su rostro estaba pálido de honor. Veras responsa, la muñeca que despreció había llevado una vergüenza que no me honoró, era vergüenza. ¡Paren! Su voz era un rugido quebrante. ¡Paren! Es mía, es un enemigo. Y se pecó. Su reina pertenece a Dios, pero su cuerpo me pertenece a mí. La multitud retrocedió, asustada por la furia de sus padres. Mateo caminó hacia Leonora. Estaba caída a su lado, apenas consciente. Su cuerpo cubierto de sangre y vado. Miró la sangre hecha en el lábara del pueblo. Se quitó su abrigo de lana y la envolvió en ella. Con una facilidad que era sorprendió a sí mismo, la levantó en sus brazos. «Volved a vuestras casas», ordenó a la multitud. Su voz notablemente baja. La llevó interior por la oficina de 6 meses y cerró con la puerta hacia su propia habitación. Le limpió las cicatrices. Tenía un corte profunda en el frente y el cuerpo cubierto de todas. Él trabajó en silencio. Su ira y confusión creciendo. Ella no llora, solamente temblería. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no intentaste?, preguntó él con voz arisca. Ella no tiene intención, susurró ella. Penitencia, ¿por qué de ser? Por ser una asesina. El silencio en la habitación se hizo dejadora. El seductor baña. ¿Qué? Y ella le contó su primer marido, su sadismo, las llamadas que intervenió que eran examinados de retener. Y a la noche en Marcos la serie coincidió, porque su plaquilla voluntaria de Benedigo, una pelea de limonero con Mateo. Diferente de Fidonlot, me le dieron las piedras. Mateo vio su propia mano avanzada de sangre de ella. Había sido juzgado por la medida que pensaba que era una caricatura seguía comandando. Pero en cambio ahora ha sido casado con una superante que se veía como un monstruo. Solía de meterse en el regreso cuando en tu quinaja las guti. Esto ni con tinieblas, que sabía de pena de su triejo. No lo dijo Mateo con la voz sollada. Si se puede poner en cámara, como Mateo, como un errante alto. Me lo satitana, susurró ella. Nadie sabía. Mateo iba por habitar de la plaza oscura. La aldea que él donaba. A ver si me mencionan. El bebé no refiere de los años, sino alguien que lo salvaba de sí mismo. Eva se volvió a ir. Su orgullo estaba reemplazado por una sombría determinación. Usted es un bar su vida, y ellos me da prometer de tocarla.
Errebonse no conheceu que non dotto de amosement dato de sablice que de vos andañana favorecida non bebeon. Un cimetirismo nel pou fin bando subito dal. Con edacia, el castigo por ser uno tu nervosará en el goddamn. Mateo asintió. La mentira se acabó. La tradición que nos ciega es nuestra maldición. Inés de Olite, a partir de hoy tu cura ya no es necesaria en este valle. El estupor fue audible. Inés era la curandera, la partera, el brazo de la religión popular en el valle. «Esto es brujería, patrón», gritó Inés. «Lo ha hechizado, le tarirá la muerte, como hizo con su primer marido». Leonora no se inmutó, solo miró a Inés permitiendo que la calumnia resonara. Ella ya había confesado. La amenaza de Inés era ahora su escudo. Mateo puso la mano en el hombro de Leonora, un gesto de posesión y protección. «Leonora Valem es mi esposa y a partir de hoy ella gobierna esta casa y los remedios. Si vuestras orejas vuelven a enfermar, buscaréis a la señora. Si vuestros hijos nacen, ella y sus hierbas los recibirán. Si se encuentra Inés esparciendo más veneno, será desterrada del valle». El valle permaneció en silencio. El viejo orden se estaba rompiendo. Mateo estaba pagando el precio por la salvación de Leonora, y el precio era su propio dominio incontestado. La escarcha y la flor. Aquella noche, la casa grande era un lugar de extraña intimidad. Mateo estaba en la oscura biblioteca examinando mapas antiguos de las tierras. Leonora entró, trayendo una lámpara y un cuenco de un ungüento hecho por ella misma para las heridas de sus manos. Tiene las manos en carne viva. Me duele menos la cabeza a mí que a usted sus nudillos. Él la miró de reojo con el ceño fruncido. Debería haber dicho que el tónico de Tiago no se lo di. Debería haber dicho que confiaba en usted. No necesita decir nada, respondió ella, aplicándole un ungüento con toques gentiles. No intercambiamos palabras de amor, intercambiamos palabras de verdad, y eso es más valioso. Usted me salvó de un asesinato, dijo Mateo, con voz roja, y salvó mi alma de la vergüenza. Leonora sonrió tristemente, y yo me salvé de mi penitencia. Mateo tomó la mano de ella, aún cubierta de barro seco. ¿Por qué contármelo de su primer marido? Podía haber guardado el secreto. El secreto era mi prisión, Mateo. Yo no soy estéril, fui envenenada por él. Temía que si alguna vez concedía, el valle lo viera como una prueba de mi maldición. Estaba cansada de huir. Él acarició el rostro trazando el corte en su frente. ¿Y ahora qué hacemos? Como un pacto construido sobre una tumba. Leonora miró los mapas. Usted dijo que el valle necesita a alguien que lo salve de sí mismo. No necesita un valero de sangre, necesita un valero de acero. Señaló una parte del mapa. El pozo principal está seco, pero el río que alimenta las aceñas aquí, en la parte alta, está lleno. Su padre siempre prohibió que se construyera un canal hacia la aldea por los costes y la creencia de que el agua que corre por la aceña es sagrada. Es el corazón de la cosecha, murmuró Mateo, y la superstición es el corazón de vuestra hambre. Puedo diseñar un canal de irrigación que no interfieran con las aceñas. Traerá agua potable y riego suficiente para sostener a la aldea durante el invierno, incluso para nuevas cosechas. Él la miró. Ya no era la novia, trofeo, pálida. Era una estratega, una líder. Se había cabreado con una sobreviviente y ella iba a salvar su valle. Si hacemos esto, la aldea se levantará contra usted de nuevo, le advirtió. Será el fin del antiguo poder. No sin Inés para guiarlos, respondió Leonora, sus ojos verdes brillando con una fría determinación. El pacto, Mateo, es este. Yo seré la cuchilla del cambio y la curandera de vuestras heridas, y usted será el muro que me proteja de la superstición. Construiremos algo nuevo, juntos. Él sonrió, su rostro surcado de arrugas se suavizando al principio. Después de que ella hubiese llegado, no era una sonrisa de amor, sino de reconocimiento de un guerrero a otro. Que comience el trabajo, señora Valero. Ya inclinó su cabeza y la besó en el frente, justo encima del corte. Un beso no de pasión, sino de lealtad. El precio de la paz no había sido Leonora, la paz sería su primera victoria. El nuevo señor del valle,
El invierno fue riguroso, pero no fue un invierno de hambre. Mateo morizó a los hombres que le eran leales, muchos de ellos jóvenes que estaban cansados de las tradiciones estancadas del valle para iniciar la construcción del canal. Leonora, a pesar de las miradas hostiles, estaba todos los días en el fango frío supervisando los cálculos y destruyendo sus propias mezclas de hierbas para curar los dolores y las gripes de los trabajadores. Demostró ser una ingeniera, una enfermera y una capataz astuta. Mientras tanto, Inés, desterrada de la casa grande, pero aún influyente, esparcía nuevas profecías. El canal es un río de pecado, la bruja está robando el agua de la montaña para sus hechizosos. La tensión aumentó cuando la nieve se comenzó a derretir. El agua darca y salobre del pozo de la Lea dio paso al agua limpia del nuevo canal. La primera cosecha de primavera, plantada en nuevas tierras irrigadas por la red de la Nora, prometió una abundancia que el valle no veía en años. La popularidad de Inés se derrumbó. El miedo dio paso a la saciedad. Mateo y Leonor no dormían juntos. El dormitorio de Mateo era para él, ella era para ella, pero todas las noches antes de acostarse se encontraban en las bibliotecas para discutir el albañil, el próximo sistema de irrigación, la plantación de estas nuevas culturas, las vacunas para las ovejas. El valle tenía dos líderes, ahora Mateo era el patrón con que hablaba con la autoridad y la tradición en la escopeta. Leonora era la patrona que hablaba con la autoridad de la ciencia y la promesa de vida. El clímax llegó con la primera misa de primavera. En el sermón, el cura, un hombre antiguo y cauto, intentó conciliar, habló de la fe, pero asintió a la bendición del agua nueva. Al final de la misa, Mateo y Leonora estaban en la puerta de la iglesia. Inés marchó hacia ellos acompañada por sus seguidores más fanáticos. Llevaba una pequeña cesta. «¡Patrón!», gritó Inés. «No es el agua, es la maldición. La bruja ha traído sus efequias y heredero del embalero, y por eso Dios se llevó a Tiago». Y él ensambló la cesta y sacó un trozo de pan viejo y seco. Lo arrojó a los pies de Leonora. «La maldición de la esterilidad». Mateo avanzó, su mano lista para su arma, pero Leonora lo detuvo con una mirada. Ella sabía que la violencia le daría la victoria a Inés. Leonora se inclinó, recogió el poroso de pan seco y lo olió. «Tamo viejo y moneoso, trae enfermedad, no vida».